Bueno, para mí siempre es un gusto tener aquí a Rosa María Payá, que hace un trabajo efectivo, maravilloso, sobre todo a nivel internacional. Primero porque logra que la reciban, eso ya es un paso importante, y luego pues, cuando te reciben, pues dices lo que hay que decir en el momento y con todo. De verdad, te sigo de cerca a cada uno y no hay nada que reprochar. Y eso sí, eso es importante, ¿no? Porque siempre hay lenguas viperinas. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme, Cabo. Siempre un gusto. A ver, sé que eres de los que se reunió, o sea, yo no sé si hoy todavía hay reuniones, y ya fue creo que sí fue a Radio y TV Martí, con el jefe de la misión de los Estados Unidos en La Habana. Y me gustaría, en términos generales, dentro de la discreción, pues tu impresión de esa reunión cuando apenas quedan unos días para el cambio de administración. Bueno, pues nosotros fuimos muy claros en transmitir al señor embajador, en realidad attaché d'affaires es la posición en la embajada en estos momentos en la isla, en transmitir cuáles son las prioridades que desde este grupo de la oposición, de la sociedad civil, al final del día de firmantes del acuerdo por la democracia, hemos tenido a bien en formato de memorándum, tanto para la administración saliente como para la administración entrante. Y son puntos muy básicos y comienzan por el que no haya ni una concesión más de parte del gobierno de los Estados Unidos hacia ese régimen criminal, y que cualquier tipo de conversación, de relación, se condicione a la hoja de ruta de la libertad de los cubanos, ¿no? Una hoja de ruta que empieza con las condiciones de derecho básicas, con la liberación inmediata e incondicional de los más de 1.200 presos políticos que hay en este momento, probablemente muchos más, con el acceso a los derechos fundamentales, desde la libertad de asociación hacia la libertad de expresión, lo que implica derogar muchísimas de las leyes que en estos momentos están vigentes en nuestro país, con la posibilidad de hacer campaña, con la posibilidad de que la comunidad internacional verifique un proceso que nosotros lo vemos como de plebiscito vinculante, pero un proceso al fin y al cabo en el cual el pueblo cubano pueda decidir el cambio de sistema y comiencen el proceso de transición para que haya elecciones libres, justas y plurales en Cuba. Mientras esto no se dé en el país, no vemos que haya ninguna necesidad de que comience ningún tipo de concesión hacia el régimen cubano, que hemos visto lamentablemente en los últimos años, de alguna manera, algún tipo de concesión, como retirarlo de la lista de países que no colaboran totalmente con los esfuerzos antiterroristas, como el apoyo a los testaferros que están al frente de muchas de las MIPYMES en la isla. Todo eso debe parar. El segundo punto es un punto muy claro, es un punto de consenso, yo creo que de la sociedad cubana, y es que el régimen cubano debe seguir en la lista de países que patrocinan el terrorismo, y además se deben aplicar todas las regulaciones, las leyes, las consecuencias de que el régimen cubano esté en esa lista. Por supuesto, hablamos también de la importancia de sancionar, de cortar las fuentes de financiamiento que tienen los testaferros del régimen, que tienen los familiares del régimen, que tienen, y cuando digo el régimen me refiero a este grupo de familias que están en la cúpula militar cubana, la familia Castro y las 4 o 5 familias más que se sientan en el board del conglomerado de Gaesa, que ya vimos y fue escándalo esta semana, que tiene cuentas de billones de dólares en el extranjero, mientras el pueblo cubano se muere literalmente de hambre y sin medicinas. Esto pasa, y esto está pasando hasta ahora, gracias a la complicidad de Occidente, gracias a la complicidad de las democracias que permiten que estos testaferros del régimen, familiares del régimen, muchas veces los mismos militares con sus propios apellidos, formen parte y se beneficien de participar en el sistema financiero internacional. Algo que, por cierto, ningún ciudadano cubano desde la isla puede hacer. Se pueden expandir las mansiones Magnitsky para hacer esto y muchas otras legislaciones que ya tiene este país y que puede aplicar de manera responsable para cortar de una vez y por todas a esos criminales los billones de dólares que usan en corrupción y en represión. Hablamos también de la importancia de que Estados Unidos tome un liderazgo
a nivel internacional y sobre todo a nivel regional, y que estas acciones que estamos pidiendo de manera concreta para presionar a los militares cubanos tengan también repercusiones diplomáticas, públicas, políticas. Yo les decía directamente, yo no entiendo cómo Díaz-Canel y todo su séquito no tienen el espacio aéreo reducido a Habana-Caracas. ¿Por qué? ¿Por qué, si estas personas son criminales internacionales? ¿Por qué, si estas personas están implicadas en abusos de lesa humanidad en la isla y en Venezuela, por qué estas personas son recibidos por los demócratas del mundo como si hubieran sido elegidos por el pueblo cubano? ¿Por qué no se expanden las sanciones y por qué no se expande también una política diplomática y pública entre los aliados de los Estados Unidos y entre ellos están los gobiernos europeos para reducir a la mafia que hay en el poder en Cuba, a los parias que son? Eso puede hacerse, se necesita simplemente voluntad política, se necesitan las ganas, se necesita la creatividad, invitar y ejercer el liderazgo que Estados Unidos debería tener y al que entiendo esta administración está aspirando a nivel global y también a nivel regional, a nivel la administración entrante, de las Américas. La administración entrante a la cual representará este embajador hasta a partir de la saliente. 3 días. Dentro de 10 días. Bueno, el memorando es para las dos administraciones, porque lo que nosotros estamos diciendo no tiene un color político. Y perdóname, solamente quiero recalcar cuál es el quinto punto, porque creo que es muy importante y me parece además que la vez anterior que estuve aquí, tú y yo conversamos sobre temas como los que tú me decías, bueno, pero ¿y la reciprocidad? ¿Por qué si si en la isla solo pueden, por ejemplo, contratar personal que es puesto por la seguridad del Estado cubano? A través de una oficina que controla el Consejo de Estado. Exactamente. ¿Por qué aquí los diplomáticos del régimen cubano, que son todos agentes de inteligencia, no son también sometidos a mucha mayor, a mayores pasan el día cabildeando en restricciones? el Capitolio, mientras que un diplomático norteamericano no se puede reunir con ningún funcionario cubano. Por ejemplo, pero mucho más, mientras la sociedad civil cubana en la isla no puede ni tan siquiera beneficiarse de un programa de refugiados políticos, mientras muchas veces las embajadas, no solamente la de los Estados Unidos, han estado cerradas para miembros de la sociedad civil cubana. De eso Sin embargo, no para funcionarios que han venido acá. Vamos a hacer algo, porque como tú decías, ese memorando que tú entregaste ahora al embajador, lo habíamos discutido acá, pero hicimos un resumen y es interesante, ¿no?, llegar a una reunión con cosas concretas, decir, mire, esto es lo que tenemos sobre la mesa, de los puntos que tú has ido tocando ahora, si pudiéramos ponerlo en pantalla. Así que el primer punto específicamente, ahí está la introducción, no, pero lo habíamos hecho, es puntos prioritarios: sin concesiones, condicionar toda la relación entre Estados Unidos y La Habana, que ya tú lo explicaste. Número 2, mantener el estatus del régimen cubano como Estado patrocinador del terrorismo. Número 3, fortalecer las sanciones contra redes financieras y militares del régimen responsables de abusos de derechos humanos y de la crisis humanitaria. Número 4, aislamiento diplomático de los dictadores. Número 5, apoyo a la sociedad civil y oposición cubana independientes para superar las condiciones de Estado fallido provocadas por el sistema imperante. Y de ese es del que estábamos hablando, porque hay que ser muy claros aquí. Nosotros estamos, cuando digo nosotros, déjame aclarar, antes de aclarar el quinto punto, este documento es un documento de conjunto de más de 20 organizaciones de la sociedad civil cubana, de la oposición cubana, del exilio cubano. De acuerdo por la democracia, ¿no? Firmantes del Acuerdo por la Democracia, que además es un documento de consenso del movimiento democrático cubano dentro y fuera de la isla. Todos los que entren a la página web pueden leer los nombres de todas las organizaciones. Muchas de esas organizaciones estuvimos en el encuentro con el embajador Hammer, coordinado por Tony Costa, y este quinto punto lo que está diciendo es: nosotros estamos aspirando a que el pueblo cubano disfrute de la democracia. Estamos preparados para ayudar en ese proceso de transición democrática y esperamos que la comunidad internacional nos reconozca como interlocutores válidos en ese proceso, porque hay algo muy claro: a los que están usurpando el poder en Cuba por 65 años,
nadie los ha elegido. Y el movimiento opositor cubano, el movimiento democrático cubano dentro y fuera de la isla y dentro y fuera de las cárceles en la isla está abogando porque llegue el momento en que los cubanos puedan escoger a sus propios representantes. Ese es el camino que nosotros estamos proponiendo y por tanto esperamos un reconocimiento de parte de los demócratas del mundo en este proceso. Y por supuesto esos 5 puntos se aterrizan desde en la legislación de los Estados Unidos hasta en las políticas públicas diplomáticas que puede llevar a cabo la administración y muchas otras democracias en la región, ¿no? Desde Argentina hasta Panamá, hasta República Dominicana, que en estos momentos será la base desde donde saldrá Edmundo González. Vamos a hablar de Venezuela cuando regresemos. Tú que tienes contacto directo con María Corina Machado, quiero opinar un poco, otro más, ¿no? Porque hay opiniones de todo tipo. Y quiero también preguntarte, bueno, una vez que le planteaste esto al embajador, ¿cómo reaccionó? Pero antes, vamos a darnos un salto. Seguimos conversando con Rosa María Payá y su encuentro junto con otro grupo de cubanos, con el embajador Hammer, ante este memorándum que tú llevaste, que es un memorándum de intenciones concretos con 5 puntos, sencillo. ¿Cuál fue su reacción? Mira, a mí me parece que el embajador fue muy receptivo a lo que nosotros le estábamos claramente diciendo como hoja de ruta, como lo que esperábamos fueran los primeros pasos, por cierto, no todos, de esta administración y yo creo que fue muy clara, incluso terminé diciéndole que cuando nosotros hablamos de impedir el acceso al sistema financiero internacional de estos criminales que además están relacionados con el fraude al Medicare en este país, con la crisis migratoria más grande que ha sufrido este país, que es la que ha sufrido en los últimos 3 años, manufacturada en gran medida desde La Habana, con las penetraciones de inteligencia más grandes y más peligrosas de los últimos 60 años en el gobierno de los Estados Unidos. Cuando nosotros hablamos de sancionarlos, de impedirles el acceso al sistema financiero internacional, de no recibirlos como si fueran jefes de Estado que no son, cuando estamos diciendo eso, en realidad no les estamos pidiendo que nos resuelvan el problema. Les estamos pidiendo que no interfieran ayudando a su propio enemigo, que es el régimen cubano. Sí. A mí me pareció muy receptivo. Ahora, lo que parece ser las prioridades de la próxima administración de los Estados Unidos, que tiene que ver con la seguridad nacional, que tiene que ver con frenar la influencia de China, de Rusia, de Irán en esta región, preocupados por lo que está pasando en el canal de Panamá con la influencia china. Si yo fuera la embajadora de los Estados Unidos, yo tendría muy claro que si hay que frenar aquí la influencia de actores globales nefastos como Irán, como Rusia, como China en las Américas, hay que empezar por enterrar el comunismo en Cuba, así que espero que ellos lo tengan lo que claro. Yo veo ahí que tú estás hablando de la nueva administración y este es el embajador de la administración saliente. Entonces, que es algo que hablaré con Tony cuando tengamos el próximo segmento, a nombre de quién vino. Y eso a mí me tiene absolutamente confundido, porque por el otro lado pienso que no juega ningún papel. Te soy sincero, pero eso por cortesía diplomática no te toca evaluarlo. Lo que sí me gustaría es tener tu evaluación sobre el tema de Venezuela, que estás en contacto con María Corina Machado, porque aquí yo veo, sobre todo en nuestros compatriotas, una actitud que me molesta, te soy sincero. Ahí no va a pasar nada, eso es por gusto. Y le piden a María Corina que haga un discurso pesimista. Yo no conozco en la historia de la humanidad que a un líder político se le pida un discurso pesimista. No vayamos a la marcha porque no va a pasar nada, no hagamos las elecciones porque las vamos a perder, no esto porque no lo van a reconocer. Es absurdo, ¿no? A María Corina le toca, contra toda esperanza, para usar el título del libro, convocar al optimismo. No sé si yo soy el que estoy delirando o... Bueno, yo no estoy aquí haciendo de analista política. Nosotros tenemos un interés muy claro y ese interés es terminar con el comunismo en Cuba y en el resto de la región. Venezuela es un hijo de la represión cubana y del régimen cubano. María Corina y el pueblo venezolano han hecho todo lo humanamente posible
desde la posición no violenta que tienen, que por otro lado es la única que pueden tener. En este momento el mundo debería tener ya en este momento mucho más apoyo del que tiene, pero con el que tiene ha sido muy claro y ha dicho que su intención es juramentarse el 10 de enero y que yo creo que lo que hay que hacer es apoyar esa intención y esa acción con todo lo que podamos allí donde estemos. Y ese es un mensaje también para las democracias de esta región y para la administración actual de este país. Hay una gran oportunidad en las siguientes horas en Caracas y yo apostaría todo a ayudar al pueblo venezolano a salir del régimen y además, de Maduro. A partir de pasado mañana, cuando Nicolás Maduro se juramente presidente, ya está fuera de la ley, porque hasta ahora perdió las elecciones, pero tenía hasta pasado mañana para traspasar el poder, no lo va a hacer. Y ni siquiera sus aliados, como Lula, como Petro, como Boris de Chile, se han lanzado de cabeza a apoyarlo, y eso se ha logrado simplemente porque se fue a elecciones, a pesar de que se decía, no, ¿para qué ir a elecciones si no pasa nada? ¿No? Así que yo creo que lo único sensato es de verdad apoyar a María Corina, que es el verdadero factor de cambio. Edmundo es, como en el ajedrez, la ficha, es el rey, que es el que menos movimiento tiene, el que más hay que proteger, etcétera. Pero el factor de cambio está en María Corina y en el pueblo, y en nosotros, que deberíamos apoyarlo en vez de estar criticando tanto. Y hay un punto muy importante ahí cuando hablas de María Corina, que tienes razón, ha sido la líder de todo este proceso y es por tanto también una persona que está en grave peligro si la comunidad internacional exactamente no actúa en la manera que debe actuar para frenar cualquier tipo de impunidad de parte del régimen de Maduro, que es el régimen de los Castro. Yo tengo otro régimen, que es el de los cortes comerciales, me están con un tono dictatorial, me está diciendo, tenemos que ir a un corte. De verdad, muchísimas gracias. Todos somos uno y su circunstancia, decía Ortega y Gasset. Muchas gracias por invitarme. A la vuelta hablaremos con